Los elementos pasivos. En electrónica vamos a hablar de dos clases de elementos, los elementos pasivos y los elementos activos. Por cuestiones de tiempo y del curso, solo hablaremos de los elementos pasivos. ¿Por qué se les llama pasivos? Son aquellos que no tienen la capacidad de controlar la corriente por medio de otra señal eléctrica. ¿Cuál es el objetivo de estos elementos? Depende del tipo del circuito en el que se encuentran, ya que habrá diferencias cuando la corriente sea alterna o cuando sea continua. Vamos a hablar básicamente de tres elementos: la resistencia, el capacitor o condensador y la bobina o inductor. La resistencia. Su principio es oponerse al paso de la corriente y el exceso de energía lo convierte en calor. En la práctica, lo que se le realiza es un reparto de la tensión y corriente que requiere el resto de los componentes para llevar a cabo sus funciones. Son los elementos con más presencia en los circuitos electrónicos. Su símbolo es un rectángulo con dos terminales o una línea zigzagueante con dos terminales. Dependiendo de la potencia que soportan, es la presentación en la que los vamos a encontrar. El capacitor o condensador tiene una alta capacidad de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Van a encontrar muchas clases de capacitores, pero todos tienen la misma estructura básica: dos placas conductoras separadas por un dieléctrico, el cual es un aislante ubicado entre ambas placas conductoras. En ellas se va a almacenar la carga de energía cuando fluye una corriente eléctrica. Cuando deja de suministrarse esta corriente eléctrica, va a suministrarla de manera paulatina. El valor de la capacitancia de un condensador eléctrico se mide en faradios. Es la relación entre carga eléctrica almacenada y el voltaje entre ellos. Su símbolo son dos placas con dos terminales y se representa con la letra C. Los inductores o bobinas almacenan energía en forma de campo magnético. Al ser atravesada por una corriente eléctrica, la intensidad de la misma cambia de forma repentina. Su representación es una espiral con dos terminales y la letra L mayúscula. Estos elementos son la base de lo que vamos a llamar elementos electromagnéticos. El electromagnetismo es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas con campo eléctrico y magnético. Vamos a hablar de dos componentes en particular: el relevador, el cual es una bobina conectada a un interruptor mecánico que vamos a llamar platino. Al momento que la bobina no tiene carga eléctrica, el interruptor no se va a mover y de una terminal llamada común va a estar en contacto con una terminal llamada normalmente cerrada. Al momento que suministramos corriente eléctrica a la bobina, esta moverá el platino de normalmente cerrado a normalmente abierto, y es donde habrá entonces una conducción entre el común y el contacto llamado normalmente abierto. Este elemento se utiliza para separar etapas de control de etapas de corriente, porque no existe una conexión física entre ellos. Otro elemento electromagnético son los interruptores magnéticos o llamado reed switch. La particularidad que distingue a reed switch respecto a otros interruptores es que se ve afectado por presencia de un campo magnético. Lo vamos a encontrar normalmente abierto y no va a haber conducción, pero en cuanto se acerca el campo, se va a cerrar y esto permitirá un flujo de electrones. Pero esto,
¿cómo lo puedo trasladar a algo más fácil de entender? Vamos a hacer una comparación con hidráulica. Imaginemos un almacén de agua que tiene una conexión hacia otro recipiente, pero en esta conexión va a haber un cuello de botella y el recipiente al que va a llegar va a tener una pequeña fuga. Es aquí donde nos preguntamos, ¿qué va a ocurrir o qué está pasando? Cuando el agua llega al cuello de botella, ¿qué ocurre? Si nos damos cuenta, va a pasar una menor cantidad de agua, pero va a llegar con mayor fuerza. Al momento que llega al recipiente con fuga, si llega más agua de la que se escapa, se va a ir llenando. Pero nunca va a estar totalmente lleno porque siempre va a haber una fuga. Si llega menos agua de la que se escapa en la fuga, nunca va a tener agua. Entonces, si esto lo trasladamos a bobinas y condensadores, podemos asumir que el cuello de botella es la bobina. ¿Qué significa esto? En vez de agua va a ser la corriente eléctrica. Va a llegar menos corriente eléctrica, pero estos electrones que llegan van a salir con mucha más fuerza. ¿Han oído hablar de un experimento llamado el generador de hadrones? Cumple con este principio. Ahora bien, el recipiente que tiene fuga va a ser mi capacitor. Se va a estar llenando de energía, de carga eléctrica. Y una vez que le dejo de suministrar esta carga eléctrica, este pequeño recipiente va a estar suministrando agua hasta que termine de vaciarse.